Santiago capítulo 1, acerca de Judas, necesitamos ubicarnos en cómo suceden estas cosas. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que Dios ofrece, pero advierte. Dice, cuando alguno es tentado, y no dice cuando sea, sino, no, eso no es dudoso. Cuando es tentado alguno, no diga que es tentado de parte de Dios, que es nuestro, como la forma de escudarnos o esquivarnos, más típico para nosotros y más entre humanos a los varones, decirles que así soy. ¿Qué quiere decir? Así me hizo Dios. O sea, finalmente es su culpa. Si Dios quiere que yo cambie, pues que mueva algo. Pues mira, movió cielo y tierra y envió a su Hijo a la cruz. ¿Qué otra cosa que debería de mover o cambiar o alinear diferente? Pero bueno, entonces, pero es común. Es que así soy. O es porque tú me hiciste enojar. Entonces, en otra palabra está diciendo, acepta lo que es tuyo. Hace unos meses Talí y yo estuvimos en una conferencia de pastores en California y tomamos un taller que era sobre seguridad en las instalaciones donde se reúne la iglesia. Como hay casos en los Estados Unidos que ha entrado como un terrorismo hacia iglesias de repente porque es un blanco blandito, indefenso muchas veces. Entonces, pues, ¿qué hacer? Y digo, bueno, en México realmente no, porque ni hay dinero, no hay nada que puedan sacar, pero y no es típico ese tipo de azote en inseguridad. Pero dije, sí conviene simplemente como ver si estamos haciendo las cosas bien, si estamos atentos. Entre todo eso, pues era un sheriff de Los Ángeles y operación especial y antiterrorismo, y ahí estás nomás diciendo, qué barbaridad. Cada uno tiene sus problemas que tiene que resolver, y nosotros así. Pero algo que dijo es esto, y creo que como hombres nos conviene decir, bien, acepto, es cierto. Dijo el sheriff, porque le empiezan a decir, como suele haber esas leyes en los Estados Unidos, que puede un ciudadano X, un civil, puede sacar licencia, portar arma, en algunos estados visible, o sea, así, como Clint Eastwood, visible o cubierto. Entonces, algunos tienen la idea, pues entonces, pues yo voy a portar arma y yo ya sé quienes en la iglesia portan arma por si hay un incidente. Pero dijo una cosa, dije, híjole, somos una bola de ineptos que vemos películas y no sabemos nada. Entonces, porque empieza a decir, cuidado, porque si él está así y un loco está queriendo disparar a la gente, pero entra la policía y tú estás así, ¿a quién van a disparar? Y pum, 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 a ver, Chuck Norris, no que no tronabas. Entonces y eso sí sentí frío. Dice, si tú estás así y todos se tiraron al piso y tú al disparar al malvado que quiere matar niños, sí te entiendo, pero hace así. Y tú disparas, pero en ese momento alguien entre las bancas de la iglesia se levanta, tú eres dueño de esa bala. Y sentí frío. Dije, nos ponemos en nuestra nobleza y valentía y todos nos ponemos a opinar y tomamos una postura hacia un evento que quizás nunca se presente, ojalá, pero la última frase, tú eres dueño de la bala que sale de tu arma. Entonces con eso lo vemos en la vida de Judas, lo vemos en la vida de Pedro cuando niega a Jesús. Eso tuvo que ser dueño de esa negación, Pedro. Hay
hay un profesor de teología, no sé cómo lo llame teología, pero que él, pues si haces un doctorado y tu maestría y todo eso, alguien te escuchará. Entonces él anda diciendo que Mateo es el que como que le echa mucho fuego a Pedro por haber negado a Jesús y nunca comenta, como que no permite a Pedro en su relato como una restauración. Y como que minimiza lo que Juan, obviamente Juan resalta, como que si hubiera una polémica entre los mismos apóstoles si Pedro era o no era uno de ellos. Y puede ser, porque pues suceden cosas así hoy, entonces sí puede ser. Pero, y después de todo, Pedro, la Biblia claramente lo dice, Pedro acepta ser dueño de esa negación triple que hizo a Jesús. Acepta y acepta la restauración. Tenemos que ver también todo lo que Jesús se hace dueño de misericordia tras misericordia tras misericordia, cuando el leproso, en estos pasajes que hemos leído en los evangelios, cuando sucede esto, luego es, pues aquí está Jairo y la mujer con flujo de sangre, y justo antes de eso, pues sí, aquí fue con el gadareno y sus issues, y no, pues aquí fue con el leproso, que postrado con la boca en el polvo, si tú quieres, ve su duda, puedes limpiarme. No dudaba de su poder. Y entonces cada uno de nosotros aquí hoy está en el otro lado. Si tienes alguna duda, y probablemente tienes una área de duda en tu vida que como que hay patinas y no avanzas bien y es penoso, quizás, o que Él pueda o que Él quiera. ¿Okay? María y Marta con la muerte de Lázaro, no dudaban de que Él pudiera, pero ¿por qué no quisiste? Y Jesús lloró. O sea, eso le cortó. Él se hizo dueño de esa bala de esperar otros 2 días para ir a Judea y dejar morir a su amigo. Se hizo dueño de eso. Tenía un plan, tenía un propósito, y aún sabiendo que a 5 minutos de ese momento, en 5 minutos más, Lázaro va a salir caminando, lloró. Y no era una actuación, era adueñarse, aceptar, esto hice. Yo fui la muerte de Lázaro, porque no vine, y lo hice a propósito. Y yo soy la resurrección y la vida. Y también se hace dueño de la resurrección y de la vida. Y eso es lo que también sale de él. Ok, entonces pensando así, dice otra vez, versículo 13, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bueno, entonces ya nos cortó los pies. La verdad, con eso ya no podemos pararnos de ningún lado. Pero bueno, entonces, que no diga eso. Entonces, yo soy dueño de esto. No lo es Dios, tiene mi nombre esa bala. Yo soy dueño. Y dice en versículo 14, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, el problema, ¿dónde se genera el pecado? En mi vida. Yo sé que en tu vida, porque eres un vil, porque eres una bestia, pero en mi vida, que yo soy buena gente y todo eso, yo no entiendo por dónde se genera el problema. Entonces, sino que cada uno, y fuera de cada uno, ¿quién se queda? Nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es una palabra muy noble para decir vil deseo. Tu plip gana. Es eso. Tu capricho.
Tú que ando con esto, ando con el otro, que no sé qué hacer. Ok, con eso, su concupiscencia, pues es una palabra muy Reina Valera, muy bíblica, muy noble para no hacernos sentir tan corrientes, pero es esto, de tu propia gana, porque quieres. Ándale, porque así eres. Y es muy feo tener que decir, soy un burro bien hecho. Mira a Pablo cuando él cuenta la historia de su conversión y Jesús dice, Pablo, ¿verdad que te duele dar patadas contra el aguijón? Ahora el aguijón, se usa el chicote para el caballo, el fuete para el burro y el aguijón es para los bueyes. Entonces, ¿qué le está diciendo a Pablo? Pablo, qué bestia. Y tú te lastimas solito. ¿Por qué? Porque está el carretón y el buey o los bueyes, si es una yunta, entonces empieza y le da con el palo, con una punta de bronce o fierro, órale, arre. Pero no es así como caballos, arre, y duro, porque de otra manera no entiende. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo a Pablo? Como que no entiendes. ¿Con qué te hago entender? Pero levántate y métete a la ciudad, mi buey, porque ahora eres mío, porque te perdono y ya te compré. Si no, te hago morir aquí en el desierto de Siria. Levántate. Es peor que morir. Ahora me vas a servir. Ahora, día y noche, eres mío. Métete a la ciudad y espera, y ya te diré. Entonces, ¿pero qué es lo que Jesús dijo en Mateo 11? Dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, yo les daré descanso. Mis bueyes. Eso es lo que está diciendo, bola de bestias. Porque dice, aprende de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que Él es el boyero y tú el buey, entonces Él te va cargando. No se le carga al buey, se le pone la yunta. Y tú puedes encontrar finos ejemplos de eso, pero se pone así el yugo y tiene curva, así el tablón, lo van tallando y todo, y tiene curva para que le quede en la nuca del buey. Y luego tiene, o sea, puedes ver la forma, a veces tiene hoyos, a veces nomás picos, y van con una correa de cuero, a veces con un mecate, y le van amarrando los cuernos, y vueltas así, y vuelta así, y vuelta así, pues, y entonces tú y el otro buey así van a caminar, así. No pueden decir, pues ahora vamos a echar 3 más surcos. No puedes hacer gestos, no puedes hacer mueca, no, así simplemente no. Algunos porque son tan lindos, ponen una franja de tiritas de cuero así para que el caballo al caminar le espante las moscas, si no, aguantar. Pero Jesús está diciendo, mi yugo es fácil. Entonces, y eso es algo que más ha marcado mi vida, es que entonces el Dios que hizo el universo, que mide los cielos con la palma, que puede tener los mares todos en el hueco de su mano, que junta a las 3 naciones y todos sus problemas y guerras y todo, y producto bruto y lo que tú quieras, entre 3 dedos. Se hace así, ¡pum! Siempre vas a buscar un par de bueyes del mismo largo y estatura para que su paso. Por eso el yugo desigual,
Porque el burro trabaja bonito, la mula trabaja bonito, el caballo trabaja bonito, pero tienen diferente paso y no van a poder llevar el yugo. No vas a poder amarrar así ese yugo a un caballo. No tiene cuernos, ¿te has fijado? Entonces, ¿cómo se lo van a amarrar? ¿Por el cuello? ¿Lo va a llevar en la boca? O sea, ¿cómo? No, y ni el burro, o sea, que con las orejas no lo van a poder hacer. Y por la estatura y por el largo del paso no pueden. Tienen que ser dos bueyes idénticos. Y la Biblia dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y dijo, ven, mi yugo es fácil. Y soy de tu estatura, de tu paso, dejas la misma huella que yo y yo que tú. Ahora caminemos. Entonces cuando lo dice a Pedro, sígueme, Pedro. Y así como Pedro, viendo a un carpintero, tú me vas a enseñar, ándale, ahorita le vamos a dejar en el mar que agarre el timón. Y está dormido. Y una tormenta. Y alguien empieza a decir, a ver, ¿de quién fue la idea de que Jesús condujera aquí el barco? Y mira, y no todo eso está dormido, nadie atiende el caso. ¿Fuiste tú, Pedro, o quién? Entonces ahí está, echa red. ¿Qué sabe él de esto? Entonces piensa, cuando alguno es tentado, suele suceder que pensamos, ¿él qué sabe de esto? Jesús de Nazaret, ¿qué sabe de esto? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Nomás mide así los cielos, extiende como una cortina los mares en el hueco de su mano y casualmente le dice a un apóstol, a ver tú buey, fórmate, ahora vas a caminar conmigo. Y Pablo descubre día con día, durante años y años, aflicción, cárcel, que Jesús camina paso por paso como Él. No hay roce, no hay jalones. Y si Jesús tiene que voltearse, Pablo así. Y tiene que mirar y caminar hacia donde Jesús. Porque el buey de mano derecha es el que manda. Jehová está a mi diestra, no seré movido. Ahora, ¿por qué menciono eso en cuanto a Judas Iscariote? Jesús dijo en Marcos 14, el Hijo del Hombre va como fue escrito acerca de él, pero hay del que lo entrega. Entonces dice, versículo 14 aquí, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado, tú, yo, aquel y el que no vino porque hizo calor. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y podemos entender muchas cosas en Pedro, en su negación, en el miedo de los demás cuando arrestan a Jesús y corren y huyen y lo abandonan y dices, ay, bola de cobardes. Digo, no estaban preparados, no pusieron atención, no supieron qué hacer. Y hasta Jesús quería que se fueran y que no fueran arrestados con él. Déjenlos ir, soy yo. Pero entonces, lo importante para mí en todo esto es ver quién era Judas y lo que hizo Jesús para que al por fin hacer lo que es únicamente, particularmente de Judas, entregar a Jesús, venderlo por plata. Lo que es especialmente de Judas, a fuerza, Judas
lo lograra. No casualmente, no por crianza, no por cultura, no por su barrio, no por sus hormonas, no porque fue martes y fue un mal día para él y muy estresante o algo así, sino ahora sí lo quiero hacer porque sí. Y entiendes lo que es ese momento. Porque sí, no tengo que enojarme, no tengo que decir una mentira, no es necesario. Hay otro modo, hay otro camino, siempre hay una alternativa aquí. No me importa, me voy a enojar porque sí. Aunque a rato me den la escoba y recogedor y yo tengo que barrer toda la vajilla que rompí, me dan ganas de romper toda la vajilla y lo voy a hacer, porque sí. Entonces cada uno es tentado. Eso es cuando ocurre, cuando de su propia concupiscencia, de lo que a mí me dan ganas, es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es la solución? Dice el fruto, ¿dónde termina? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, pero empieza con una idea. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esto fue escrito. Santiago es San Jacob, el hermano de Jesús. ¿Qué sabría él? Que no era uno de los 12 ni nada, pero ¿qué sabría el hermano de Jesús todos esos años en Nazaret? ¿Qué sabría él de Jesús y tentación? Personalmente, por ser humano, pero vivir bajo el mismo techo con Jesús y ver otra realidad muy humana, ver a Jesús con la sierra, ver a Jesús traer cubetas de agua, ver a Jesús, haciendo todo lo que tú tienes que hacer, respondiendo a María, a José, todo, viviendo idénticamente una vida juntos y sabiendo, Él sabe algo que yo necesito saber. Ok, ahora, con eso en mente, si yo puedo cambiar ese fuerte deseo que me seduce y me lleva, y ya la bala que sale de mi mano trae mi nombre, RFC y todo, domicilio, lo que tú quieres, es mío. Si yo puedo cambiar mi deseo, mi vida va a cambiar. Todo va a cambiar. Porque Jesús fue tentado, ¿estamos de acuerdo? Y dice en Hebreos que fue tentado en todo como nosotros, mas sin pecado. ¿Qué es lo que Jesús tenía como deseo supremo que no podía ser seducido? Porque intento y atentados manifiesto, pero no lo pudieron seducir. Ahora sí, vamos a San Juan capítulo 6. Y cuando Jesús está en esto, después de la alimentación de los 5,000, y hay una discusión, y quién es, y yo soy el pan que descendió del cielo, y no es, eso es la realidad, y lo que fue el maná en el desierto fue como algo inicial para hacerles pensar, pero realmente yo soy la realidad y el otro fue la sombra, pero ellos estaban con, no, pues lo que queremos es como los días de Moisés, que el pan llovía del cielo. Entonces, ¿Roma qué? ¿Roma qué nos puede quitar si el pan cae frente a nosotros? Y si te das cuenta, ¿por qué Judas era uno de los discípulos de Jesús? Y dice que ya de la discusión y que no, pero tú tienes de Nazaret y sabemos quién es tu papá y quiénes son tus hermanos, toda la controversia. Llegamos al final del capítulo 6, San Juan,
Y mucha gente, porque fue muy duro lo que Jesús estaba diciendo, las condiciones, entender que eso no es casualmente porque es interesante la plática, luego hay milagros y es tremendo y hemos tomado de selfies, o sea, tengo de seguidores en mi Instagram que no tienes idea, o sea, todo es, no, o sea, esto es algo duro. Es Jesús la roca hablando, entonces lo que él está diciendo es tan sólido y tan denso y tan pesado que están tropezando literalmente en sus palabras, como si fuera una piedra delante de ellos. Y no invisible. Entonces, y Jesús dice, versículo 67, muchos de sus discípulos volvieron atrás. No la gente casual que iba pasando en su mandado y que ve que hay algo y se queda mirando y dice, ah, qué bonito. No, gente que iba a todos lados a donde Jesús iba, que ya sabía su horario, su agenda, que va a estar martes, que Alejandro Sanz aquí en Xcaret y todo, o sea, ya sabían todo. Y decidieron ya no andar con él. Es una forma de manipulación. Jesús también tuvo que resistir eso. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ese es mi Señor. Totalmente franco, transparente, vulnerable a lo que puede herir la respuesta que Él pide. Que digan, fíjate, ya lo estaba orando. Me encanta eso, ¿no? Que si lo vamos a poner en oración, Señor. Quisieran también dejar, ahorita es un buen momento, si lo quieren hacer. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es Pedro, que lo negó, pero este es Pedro. Tiene sus momentos muy celestiales, de una claridad así, y no es cuestión de que si me conviene o si me es fácil. ¿Te acuerdas cuando él se cae de rodillas? Apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador, soy tóxico. Y no tenía la menor idea, pero eso tóxico de ser pecadores es lo que llevó Jesús a la cruz para redimirnos. Pedro no tenía idea, pero un día lo iba a ver de frente y decir. Y cuando Lucas lo narra, es un detalle muy importante. Lucas narra eso, que cuando Jesús se voltea y mira a Pedro y lo están golpeando, imagina, o sea, Jesús está así amarrado de manos, lo están golpeando, ya está un ojo cerrado, ya está de la boca, ya está saliendo sangre, está así, y Jesús, porque canta el gallo, Jesús así, se voltea a ver a Pedro, y Pedro sale y llora amargamente, pero no hubo testigo. ¿Cómo lo sabía Lucas, que ni era cristiano? Porque Pedro se lo dice. Entonces, todos los aquí tentados tenemos que saber una cosa, que eso de llorar amargamente y años después contarlo a Lucas, porque el hombre que puede recordar puede ser agradecido. ¿Te das cuenta? Y hay cosas que quisieras no recordar. Pero ¿cómo recordarás el perdón entonces? ¿Y cómo podrás ser agradecido? Y ves que es un regalo el no poder olvidar algunas cosas. Velo así. Y Dios va a estar cambiando tu deseo hacia Él. Entonces, Jesús dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los demás, sí, amén, sí, gracias. Judas también, nadie sospechaba. Y Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? No el diablo, pero es diablo, que es adversario. Es adversario.
Y Jesús lo escogió después de orar toda la noche en el monte, bajó, juntó a sus discípulos y fue diciendo uno por uno, 12 de ellos. Entonces, ¿qué es lo equivalente entre Pedro y Juan y Mateo y Judas? Y que nadie sospechaba, porque piensa, si él llevaba la bolsa, Judas, y cuando la noche que Jesús fue entregado por Judas, se levanta de la mesa cuando Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Todos pensaron, y Juan atestigua eso, todos pensaron, hace falta algo para la cena, lo fue a comprar en el Oxxo, a ver dónde. Porque mañana todo cerrado. Celebraron la Pascua una noche antes. Hazlo pronto, porque pues ya es tarde. O sea, todos atribuyeron todas las acciones tan falsas de Judas a una buena persona, según ellos. Entonces tenemos que cambiar el concepto, como en muchas películas o cuadros y arte y todo, siempre ponen a Judas medio con barba de punta, con las cejas así, con ojos intensos y como que nunca está mirando en los ojos, nunca ve a nadie bien y todo así, como nervioso y todo. No, era bonachón seguramente, indispensable. Todos pensando, qué bueno que a Pedro no le encargaron las finanzas. ¿Ves cómo él es respondón? Siempre él tiene una mejor idea. Cuando Jesús propone algo, él dice no. Entonces, no, qué bueno Judas, porque Judas como que no discute. Judas siempre está de acuerdo, es bonachón, probablemente puntual, sabe enderezar la silla, siempre está haciendo esto, quizá hasta le limpia los lentes al pastor y todo. Es ideal. No sospechaban. Pero Jesús lo supo desde ese día. El Padre orando, el Padre va diciendo, Pedro te va a negar, pero te va a seguir hasta la muerte al final. Escoge a Mateo, sí, el cobrador de impuestos, sí, Mateo. ¿Seguro? Sí. Ay, Felipe. Él te va a hacer una pregunta que durante siglos va a sonar, para que tú contestes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escoge a Felipe, escoge a Natanael, escoge a Juan y su hermano, porque ni modo, pues tienes que tener ahí a los dos. Y Judas, él te va a entregar. Él es tu adversario todo este tiempo. Aunque Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Cuando dice, no vayas a Jerusalén entonces. Y Jesús dice, quítate de mí, Satanás, me estorbas. Y solo ves lo que el hombre y no lo que Dios. Y Pedro, oh bueno, para la otra no abro la boca. Y todos, sí aprende. Y Judas calladito. Pero el verdadero adversario era Judas, todo el tiempo. Ahora, a mí me ha tocado, hace muchos años, Dios me dijo en una situación, éramos 3 líderes en la iglesia, los 2 ancianos, hombres, según yo, fieles, hombres esto y lo otro, usado por Dios. Uno le voy como que dando más cuerda, ándale, pues sí, boga más adentro, o es chido, pues bien. Entonces ya era director nacional de lo que hoy es Navegantes, que algunos conocen, en México. Y Dios dice, él va a ser tu Judas. Él, y no que era el que sube y baja y que hablador y demás, no que es muy centrado, cumplido, puntual, recomendable, por eso lo recomendé, aplicado, diligente y totalmente falso. Y hasta con un beso lo va a hacer. Y yo así. Y fue cuando entendí también, y cuando lo hizo, fue cuando entendí la sorpresa de Jesús.
cuando lo entregó. La parte que Dios, el Padre, no le mostró. Ok. Entonces tenemos que darle crédito a Judas, que cuando hubo oportunidad, no entregó a Jesús porque Jesús le chocaba o porque pensó como los fariseos que era un falso profeta o algo así. O sea, por otra razón lo entregaría. Estamos de acuerdo, porque tenía su oportunidad para irse y hasta con carta de recomendación. O sea, decir, no, pues fíjate que no puedo, que esto, que el otro, que mi mujer, que mis hijos, que mi mamá. O sea, tenía la forma de salir limpio del asunto y permaneció. Y Jesús no se ha escogido, o sea, él viendo, el Padre me dirigió bien. Porque 11, yo los escogí y los escogí bien. Y el número 12 aquí también. Él se queda porque es adversario. Entonces necesito entender algo de Jesús en eso, que él pudo caminar con Jesús, con Judas, 3 años, y nadie veía en el trato de Jesús con Judas Iscariote como que no le cae a Jesús, ¿verdad? Como que Jesús como que no lo soporta muy bien, como Jesús lo trae atravesado. Si alguien pensara que el adversario es uno de nosotros, diría Pedro, porque a cada rato lo regaña. Hombre de poca fe. O sea, no, pues es Pedro, porque mira cómo a cada regazón. No, es Pedro. Pero bueno, fíjate, ¿puede uno ser un discípulo fiel y ser Judas? Y entregas a tiempo todas tus tareas. Siempre estás ahí poniendo atención, siempre bonachón, siempre buena cara, siempre buen modo, siempre buena respuesta y ser adversario de Jesús. ¿Cómo lo voy a saber? Porque en esa noche todos quedaron con la duda. Entonces, ¿cómo puedo saber cómo ando? ¿Qué es lo que realmente pasa en mí? Porque hasta hay indicaciones que ni Judas lo sabía bien hasta el momento, hasta el final. No le quedó tan claro lo que realmente era su deseo supremo, lo que le manejaba y lo que le mantenía fiel a Jesús para poder entregarlo cuando era. Entonces tengo que ver eso porque yo lo podría hacer. Yo podría ocupar esa silla en la mesa. Entonces también tengo que ver que alguien de confianza puede ser un adversario. Los he tenido de confianza y luego te das cuenta, ese adversario está trabajando día y noche en contra. Y un hombre endurecido aguanta vara. Un hombre ambicioso tiene visión para largo plazo, entonces aguanta las sube y bajas de fortuna y que quieren apedrear a Jesús, pero él aguanta. Entonces tengo que entender eso, que puedo ser ambicioso y aguantar vara y hasta tener planes y tener visión e inspirar a otros con esa visión y largo plazo y metas y todo eso, pero ser Judas y venderle fríamente. Vamos a Juan capítulo 12. Es una historia fabulosa. Otra historia fabulosa es la de Pedro en la barca después de la pesca milagrosa, la primera. Entonces, ¿qué pasa cuando cae de rodillas? ¿Dónde está Pedro? En la barca. ¿Y qué más hay en la barca? Peces vivos, recién pescados, o sea, nomás están jalando la red y se está yendo en la barca. Entonces Pedro, muy típico Pedro, cae de rodillas, entonces está hasta el pecho en la barca y hay peces moviéndose, subiendo, haciendo esto a cada lado de él y así, y Pedro así, y no temas Pedro, Pedro totalmente desfigurado, Pedro no dando su mejor momento para una foto en eso, o sea, Pedro en ridículo realmente. Y Jesús hasta en las rodillas en la barca de peces,
volteándose, moviéndose, boqueando y todo eso. Imagínate, eso es un cuadro. Y Jesús así: Pedro, después que me hayas negado, después que yo te haya restaurado, después que venga sobre ti el Espíritu Santo, así va a haber alrededor de ti humanos, vivos, boqueando, moviéndose, saltando, y tú y yo riéndonos de lo absurdo de este momento. ¿Crees que Pedro, o sea, quién le cuenta estas cosas a Lucas? ¿Y quién le cuenta lo de Judas? Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Marta y Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Es tremendo, sería penetrante. O sea, ya ni les sabía la comida por el perfume de nardo, y era tanto. Y cuando lees los pasajes paralelos, como en Marcos 14, nomás dice: y los discípulos murmuraban contra ella. Y tenemos que entender una cosa, porque aquí Juan especifica el detalle, años después, que la gente supiera muy bien qué es lo que Judas traía en su corazón. Dice: y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, para vergüenza de su padre, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, mucho dinero, y dado a los pobres? Entonces vemos que Judas siempre tenía muy buenas, positivas ideas, sabía, o sea, hasta relaciones públicas. Si haces esto, o sea, todos van a, o sea, hasta un periodicazo va a ver que no, que esto que mira, o sea, conocido rabí, dona esto y así. Y mira, o sea, ya se llama casa de mi padre, es casa de oración, y todos estos niños ya no son huérfanos. O sea, se pudo haber hecho eso. Pero vemos en Judas un atributo que tú y yo tenemos que saber: si está en mí, estoy en muy grande peligro. Porque Judas sabía de toda cosa su precio, pero no sabía el valor. Que valor es algo relativo también, como puede ser una libra de perfume precioso o un salvador. Cuánto cuesta y cuánto vale. Y entonces María, la hermana de Marta y Lázaro, ¿crees que ella no sabía cuánto costaba la libra de perfume? Pero frente a Jesús, ¿cuánto vale? Es un valor relativo. Ahora, lo que estamos viendo es que María encontró su deseo. Y por eso el perfume era un detalle. No era una inversión, no era una manipulación, no era sembrar para prosperar o algo así, sino era un detalle. Un detalle. Como luego decimos: mira, te traje un detalle. Y como que minimizamos cuánto costó, porque estamos diciendo cuánto vale la persona a quien la regalamos. Es un detalle. ¿Por qué? Porque tú no eres un detalle, tú eres algo. Entonces María entendió eso. Entonces Judas empezó, pero en otros evangelios dice los discípulos. Entonces, ¿qué podemos entender? Judas era alguien entre los 12 que si él decía algo, en minutos otros lo están repitiendo. Entonces, como dicen, influencer. Él tenía influencia, tenía modo, tenía carisma, tenía algo como para poder decir oye, pero eso es mucho desperdicio. Sí, verdad, sí, verdad, sí, verdad.
Ay, esa mujer, ay, lástima que Lázaro se murió, porque estas ya no tienen rienda. O sea, empieza toda la murmuración y Jesús dice, déjenla, ha hecho algo hermoso. ¿Qué les importa? Les quitó pan de su boca, les echó agua en su cara, les pisoteó los juanetes. O sea, ¿qué hizo esta mujer que realmente les molesta? Nada, lo hizo a mí. Si a alguien le puede molestar, es a mí que me puede molestar. O sea, como que les pinta una raya a Jesús y les dice una cosa importante. Marcos 14 lo dice, déjala. Donde quiera que se predica este evangelio en el mundo, se hablará de lo que ella hizo. Desafortunadamente que donde quiera que se hable este evangelio, también van a contar lo que Judas hizo. Ahora, 6 días, ambos vieron una cosa. María de Betania vio una cosa 6 días antes de su muerte. Dijo esto, versículo 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Pero Juan no lo sabía hasta después. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Entonces quiere decir que entre todos estos, una multitud, un grupo de discípulos y entre los 12 apóstoles que vieron milagros, que estuvieron con él en la barca, en cuantas tormentas, que vieron cómo él partía el pan y lo daba, y ellos al voltearse lo hacían lo mismo y no se acababa el pan, ni el pescado. Y Pedro caminando sobre el agua, y Jesús tocando al leproso, y vieron delante de sus ojos cómo su piel se fue limpiando, y hasta él, porque sentiría un ardor al revivir sus nervios en su piel. Y sus ojos ya puede ver bien porque todos los nervios están muriéndose por la lepra. Entonces de repente ya no tiene nube, ya está bien, puede oler, puede moverse, sus dedos están creciendo, sus orejas, todo así, su cabello y él. Y todos ellos, no inventes. O sea, otro milagro, otro ciego, Bartimeo, siguiéndoles hasta Jerusalén. Todo eso. O sea, lo vio Judas y entregó a Jesús. Lo vio. ¿Cómo no le movía cuando la multitud dice, este enseña con autoridad, no como los escribas? ¿Cómo no? O sea, Pedro dice eso y los demás, muy bien, Pedro, sí, es cierto. ¿A dónde iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y Judas, sí. Todo eso vio. ¿Cuál era su mejor opción de Judas Iscariote después de todo eso? Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13, todavía Judas está en la mesa, con ganas de patearle en la cara. Como estaban reclinados alrededor de la mesa así, recostándose en su brazo izquierdo y comiendo así, Judas está aquí. Juan está aquí. Entonces, ¿quién puede enterrar una navaja en la espalda de Jesús? Judas. ¿Por qué? Jesús ese es adversario. ¿Quién deja a su enemigo a su espalda? Solo Jesús, sabiendo lo que trae y que esta noche es la hora de tinieblas y de la potestad de las tinieblas esta noche, y deja su espalda. Entonces, y Juan se recuesta y dice Pedro que quién es. Y Jesús toma el pan, dice, al que le doy esto. Entonces hace esto, se lo sirve en la boca así a Judas. Pero para hacer eso, Jesús se recuesta en el pecho, como Juan hizo con Jesús. Ahora Jesús lo hace con Judas y están así sus ojos. Muerde. Entonces Jesús toma lo que quedó, lo moja
y termina. Y es como un beso. Y cómo le devuelve el beso. Entonces, ¿qué era su deseo de Judas? Que teniendo todo eso, era cada paso era mejor no, mejor ahí muere. No quiero ser ese animal, no quiero ser ese ingrato, no quiero ser ese infame. Y tú y yo hemos caminado ese camino y llega un momento que dices, chale, voy. Y de regreso, y Jesús crucificado. Entonces, ¿dónde está mi mayor deseo? Que es en eso que creo que voy a encontrar mi mejor dicha, en eso. Y Judas, mi mejor dicha es parar este hombre lo que cueste, pararlo. ¿Por qué? Puede ser adversario de Jesús de tal manera, aunque todo lo que él haga te impresione y digas, es Dios que hace esto. Sí, es el camino, la verdad y la vida, es cierto. Lavó mis pies. Se muestra como rey que no tiene que defender su majestad. Vi tantos milagros. Vi cómo le tienen miedo los escribas y los sacerdotes. Vi cómo le tienen miedo. El poder y la influencia está con él. Ya lo vi. Venían peleándose, subiendo de Jericó a Jerusalén. Venían peleándose quién era el más importante. ¿Crees que Judas no tenía una opinión en esa polémica? Jesús le dice, al darle el guisado, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero no lo tuvo que decir a María de Betania, ya lo estaba haciendo 6 días antes. Si yo le quería dar uno de estos como para cada viernes, para entrar al día de reposo, todo ungido y oliendo bonito, pues ya no hay tiempo. Ella puso atención. Cuando la vimos antes, estaba llorando porque Lázaro estaba muerto. Y callada cuando Lázaro viene saliendo. El que tú amabas ya vive. Pero antes de eso, en Lucas, está en los pies de Jesús poniendo atención. Y esta misma María, cuando Lázaro está muerto, y llega Jesús y Marta le dice, ahora ve, te llama. Entonces va y se tira a sus pies y dice textualmente lo mismo que dijo su hermana. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Marta, así, a ver a qué horas, ya se están quemando los frijoles, pero te vine a decir, ¿esto de qué sirve? Y Marta, así, y Jesús nomás dice, pues tu hermano vivirá. Y yo ya sé esto, pero ¿de esto de qué me sirve si hasta el día final va a... No. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Sí. Bueno, voy por mi hermana. Y viene María y dice lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Ahora, si quieres ver eso, de que cada uno es seducido cuando por su propio deseo, eso es lo que genera el problema, y el problema lleva a muerte. ¿Qué es mi deseo? ¿Qué es lo que en cada encrucijada, cuando tengo opción A y opción B, qué es lo que siempre determina? Porque Judas lo tenía y lo llevó a destrucción. El Hijo del Hombre, dice en Marcos 14, va como fue escrito acerca de él, porque eso es el plan. Pero hay de aquel que lo entrega. Entonces eso fue por puritita voluntad de Judas. No fue forzado, no fue una confusión, no fue una manipulación divina para que Judas se equivocara, pues alguien tenía que ser el malvado. No, él quiso. Él escogió la opción cada vez.
Ahora, yo necesito entonces ver esto en mí. Cuando es esto, cuando puedo creer que no hay consecuencia, piensa, cuando puedo hacer la idea, no hay consecuencia, no hay una factura después. Es libre. ¿Qué escojo? Porque todos nosotros evitamos otra porción de postre, otro tamalito, todos porque hay consecuencias. Llegar más tarde, ¿por qué a estas horas? Ok, hay consecuencias, entonces piensas. Pero si no hay consecuencia, totalmente libre de consecuencias, ¿qué escojo? Teniendo dos opciones, ¿qué escojo? Porque eso me define realmente. Siempre por consecuencias voy a escoger lo que menos me va a doler. Si estoy en juicio, pienso bien y escojo lo que menos me duele, o menos daño hace, o menos mala fama me va a traer. Siempre veo lo que me conviene y tengo juicio y hago bien. Pero si es igual y no pasa nada, porque Judas pensó que no pasaba nada. Y cuando ve que ya lo están condenando a muerte, ahora se arrepiente. ¿Te das cuenta? Era un hombre complejo, no un simple malvado como tú y yo, sino complejo. Y él pensando, no pasa nada, puedo hacer eso, tengo derecho de hacerlo. Es más, Jesús ya me dio permiso. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Te acuerdas como cuando él dice, uno de ustedes me va a entregar, y todos empiezan a dudar? 5 minutos antes dirían, no, yo no soy capaz de negar a Jesús, es el Maestro, es el Salvador, es todo eso, no, de Lázaro para acá ya no cabe una duda. Pero él hace la pregunta y de repente le sacude. Y todos se dan cuenta, yo podría ser. Y dicen, ¿soy yo? Verdaderamente dudando. Y yo necesito ver eso, como Pedro, como Juan, Mateo, Felipe, todos ellos en la mesa, de repente, ya no estoy tan seguro de mí mismo y de lo que soy capaz. Porque yo pienso que Jesús lo puso delante de ellos y fue uno de esos momentos de claridad divina que pudieron ver. Si no pasara nada, por lo que nadie se entera, no hay consecuencias, Dios se hace neutral. ¿Tú qué escoges? María de Betania dice, no estoy viendo consecuencias, esto es lo que escojo. Judas, no estoy viendo consecuencias, esto es lo que escojo. Sabemos que Pedro lo negó por cobarde, por decepcionado, por confundido. Pedro es uno de nosotros. Pero lo que yo necesito ver es que si yo podría caminar en los mismos zapatos de Judas tan cómodamente, yo necesito saber eso de mí mismo. Es decir, si no pasa nada, si Dios me da 2 horas, que lo que haga en esas 2 horas no va a haber consecuencias, ¿qué es lo que escojo? Porque eso es la naturaleza de la concupiscencia. El confundirnos como alcohol y hacernos pensar como a Adán y Eva, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Esto me va a gustar, esto va a ser bueno, es justo, es mi derecho, lo necesito, lo voy a hacer. Entonces piensa, porque eso te define. Con eso Dios te está diciendo tu nombre. Si tú quieres ser muy New Age, puedes decir, eso es tu nahual. El problema es que nunca nuestro nahual es un jaguar o una águila, es una bestia. Y Dios le dice a Pablo, Pablo, eres una bestia, sígueme. Y le da algo muy parecido a Pedro. Cuando eras joven, tú te ceñías, ibas a donde tú querías. Cuando seas viejo,
te van a ceñir, te van a amarrar los cuernos a un yugo y tú vas a ir a donde no quieres. Pero no vas solo, Pedro. ¿Te parece? Sígueme. Entonces eso es lo que Jesús ofrece. Yo quiero ser tu deseo. Yo quiero ser tu opción que escoges cuando no hay nada que puedes ganar y no hay nada que puedas perder, pero eso es lo que tú quieres. Yo. Eso es lo que Jesús dice. El Evangelio es el regalo de Dios mismo al mundo. Aquí estoy. Si quieren, aquí estoy. Si quieren, sígueme. Si quieres pensarlo diferente, sígueme. Eso es. Mi yugo es fácil. Mira los términos. No vas a pisar nada donde yo no estoy caminando contigo. No vas a jalar un peso que no estoy jalando. No te van a picar el trasero con un aguijón que a mí no me pique. Juntos. Mi carga es ligera. Eso es lo que Jesús ofrece. No que no haya yugo, no que no haya carga, no que no haya aguijón, no que no haya cansancio y sudor, llagas, tus cuernos, imagínate. No, todo eso, pero yo también. ¿Escogerías estar conmigo? Imagínate el panorama que Jesús nos abre con eso. Si pudieras escoger lo que sea, ¿qué escogerías? No hay consecuencia, no hay represalia, pero ¿qué es lo que tú quisieras? Te lo doy. Y lo ofreció a Judas y dice, quiero tu muerte, quiero callarte, pararte y aislarte. Hay Judas. Y ahora nos hace la pregunta, ¿qué escoges? Aquí está. ¿Cuál? ¿Qué escogemos? Vamos a ponernos de pie. Creo que tenemos que tratar eso ante Él. Qué bueno que hizo calor, qué bueno que estamos así como bestias. Qué bueno que podamos sentir, sí, esto no es fácil, esto no es para nenas, eso no es para cobardes, eso no es para flojos, eso requiere algo. Ahora, de saber todo después, al final del día, ¿qué hubieras escogido? ¿Hay un lugar mejor a estas horas del día, este día en particular? O sea, ¿qué? Si hubiera sido más intenso el calor, más intenso todo, menos cómodo la silla, todo. Si pudieras cambiar algo, pero con eso pierdes lo que Él pone delante de nosotros hoy. ¿Tiras eso para tener más frescura? Haber traído bermudas. ¿Qué escoges? Es Jesús delante de nosotros. Porque si le escogemos, Él dice, Padre, yo te pido que estos que tú me has dado, porque Él escogió también algo, y no sin consecuencias al haberlo escogido, pero yo escojo esto, Padre, y te pido que también lo escojas. Que estos que tú me has dado, que ellos estén conmigo en la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y que vean mi gloria, que vean esto, que vean plenamente qué es lo que han escogido. Que lo vean, que lo comprueben. Y si hoy fuera ese día,
que pudieras simplemente voltearte como Juan en Patmos y decir, si pudieras ver como María Magdalena en la tumba y dice tu nombre y te volteas, ¿lo escogerías? Todo cambia, todo está girando sobre un eje tan fuerte y tan delgado. Toda mi historia, todas mis decisiones y todo mi futuro, ahí está. ¿Qué es lo que escojo? Aquí está el eje. Es muy sencillo. Y la tentación y la caída y la traición y todo eso, realmente es muy sencillo y es brutal. Entonces, ¿qué escojo? Vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Jesús, Señor, de todo, el Hijo amado, el más precioso, el más hermoso, puro, sin mancha, justo, verdadero. No hubo engaño en tu boca y me escogiste a mí. ¿Por qué hiciste eso? Como Pedro tenemos que decirte, apártate de nosotros. ¿No te das cuenta que seremos tu muerte? Corre, huye. Y no te huiste y no corriste. Y fuiste derechito a la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y sabíamos muy bien lo que hacíamos, Señor. Lo sabíamos. Lo que no sabíamos es en qué nos convertíamos. Ahora tú conviértenos en lo que tú escoges. Tú camina y amárranos cabeza y cuello a tu yugo y guíanos en las sendas de vida, Señor. Y no te separes, no te apartes ya de mí, porque soy pecador. Y si te apartas, Señor, moriré y no veré lo que he escogido. Y no veré nunca tu rostro. Entonces, Señor, camina entre las filas y háblanos y pregúntanos y escúchanos. Y trata esto, Señor. Y muchos aquí hoy nos queda más claro, más claro. Te escogemos a ti y te escogeremos mañana. Y te escogeremos mañana al terminar el día. Y te escogeremos pasada mañana. Y te escogeré todos los días de mi vida mientras me prestas vida, Señor. Te escojo a ti. Y sé el valor de lo que he escogido. Y estoy midiendo cada día el precio. Pero tú eres mi deseo. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero sé lo que quiero. Y Señor, estamos rogando hoy por aquellos que están mirando alrededor, viendo cómo pueden posponer y no tener que decir lo que quieren. Porque llega el día como llegó con Judas, que ya se tiene que hacer para allá o para acá. Señor, pedimos por los que están luchando esos puntos y es dura la lucha. Señor, que abras la puerta, que puedan ver, que cada uno pueda ver, Señor, el camino. Y muéstranos, Señor, enséñanos tu camino y dinos por dónde caminar, te pedimos. No te apartes de nosotros, Señor. No te alejes de mí, Señor, no escondas tu rostro y guíanos a la vida. Señor, dependemos de ti. No podemos irnos a ninguna parte porque tú tienes las palabras de vida eterna. Hemos de escuchar tu voz, Señor. Es la voz que escojo.
Es el rostro que pido. Son las huellas que voy a seguir. Y marco mi paso con tus pasos, Señor. Aquí estamos. No tenemos otra cosa más que hacer. Y esta noche no es la noche que yo te entregué. Es la noche que tú te entregaste. Nunca podré pagarlo, Señor. Nunca podré poner un precio a lo que tú has hecho. Y lo declararé delante todos, hombres y mujeres, el resto de mi vida, que lo que tú hiciste no tiene precio. Y nos quedan cortas las palabras en todos los idiomas para decirte. Y te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos de tal manera. Somos tuyos, Señor. Ganaste. Ganaste, Jesús. Y Padre nuestro, te damos gracias por enviar a tu Hijo. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? Gracias, Padre, por amarnos de tal manera y diste a tu Hijo. Gracias, Señor. Nuestro Padre, te pedimos que estampes, que marques, que dibujes a Jesús en nuestra vida, que todos puedan ver eso, lo que hemos escogido, lo que es mi deseo. Y te lo pedimos en el nombre del que tú amas, el nombre de Jesús. Amén.